Yo no sé si tú has venido aquí en el primer día o si estás aquí ya 1 año, 2 años, 10, 20, no lo sé. Sé de una cosa, que Dios te ama, que Dios te quiere, que tú eres especial, que tú no has venido a la tierra por casualidad, ni has venido a la tierra por un accidente, no. Tú estás aquí porque eres especial, porque Dios ha tenido un sueño y tú eres el fruto del sueño de Dios. Ahora, solo puedes disfrutar del sueño de Dios si buscas de todo tu corazón al propio Dios. Amén. Si queréis acompañarme, libro de San Mateo, capítulo de número 18, versículo de número 23. Es un texto un poquito largo, pero tengo que leerlo para que el Señor hable con nosotros a través de su palabra. San Mateo 18, 23 dice lo siguiente: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle y a su mujer y hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba, diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase su deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que le había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Amén. Amados hermanos, amigos, estaba yo en la vigilia del viernes a sábado sentado aquí por la madrugada, leyendo la palabra del Señor, orando al Señor. Y Dios ministró en mi corazón esta palabra. Meditaba yo sobre la iglesia, sobre la condición humana, sobre cómo vivimos en nuestros días. Y Dios me hablaba sobre el hecho de tener misericordia, de arrepentirse uno y de perdonar y ser perdonado. En nuestros días, por lo que estaba diciendo, por ejemplo, la pastora Susana, no hay misericordia, no hay perdón. En nuestros días solo hay justicia, venganza, la justicia de los hombres, por supuesto, y venganza, muerte. No hay amor, no hay misericordia, no hay perdón. Pero la iglesia de Cristo, nosotros como hijos de Dios, debemos de tener claro que el perdón y el arrepentimiento son fundamentales en la vida cristiana. Quiero decir que una vida sana, una vida espiritual sana, no puede existir, no podemos tener una vida espiritual sana si no perdonamos. Y aquí en este texto, hermano, que hemos leído, el Señor Jesucristo, a través de una parábola, por así decir, está enseñando justamente el principio básico de tener misericordia y de perdonar. Él empieza el texto diciendo lo siguiente: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey. Y empieza entonces a describir lo que había pasado con este rey que tenía un siervo. Este siervo tenía una deuda con él de 10,000 talentos, que hablando de nuestros días sería mucho dinero. Y entonces, rogando a este siervo el perdón y la misericordia, su señor perdona la deuda y le libera, le deja libre.
Y cuando éste sale y encuentra a uno de sus consiervos, pasa la misma situación, pero él no perdona a su consiervo. Es decir, que es muy típico y muy característico del ser humano querer algo para uno mismo, pero que después no usa lo que ha pedido para los demás. A veces nosotros queremos bendición y estamos muy focados en nosotros mismos, en nuestra propia vida. A veces nosotros queremos perdón, a veces nosotros queremos misericordia, pero tanto el perdón como la misericordia, como la bendición, como todo lo que tenga Dios para ti y para mí, Dios espera que como hijos nosotros podamos reflejar el carácter suyo. Si Él tiene misericordia, nosotros debemos de tener misericordia. Si Él perdona, nosotros debemos de perdonar. Si Él bendice, nosotros también debemos de bendecir. Si Él ama, nosotros también tenemos que amar. Pero eso no es algo, amado hermano, que nosotros podemos alcanzar por la carne. Eso es algo espiritual, eso es algo que tú y yo tenemos que buscar, es algo que tenemos que clamar a Dios y decir, Señor, yo quiero reflejar tu gloria. Yo quiero reflejar tu grandeza. Yo quiero actuar como tú lo haces. Pero eso no podemos hacer por nosotros mismos. No podemos hacer por nuestras propias fuerzas. Nos tiene que capacitar el propio Dios. Y solo podemos recibir si buscamos de todo nuestro corazón. Jeremías dice en 29:13, que aquel que busca al Señor de todo su corazón, este encontrará, este hallará a Dios. Hermanos, quiero decir una cosa, no nos engañemos a nosotros mismos. Porque cuando nosotros no hacemos las cosas de todo nuestro corazón hacia Dios, Dios no puede ser engañado. Y el único que se engaña es uno mismo. Por eso la Biblia habla tanto de ser verdadero, de ser sincero y de buscar a Dios de todo corazón. Y Jesús enseña en este texto justamente un principio básico, que es el de perdonar. No hay salvación si no hay perdón. No hay perdón si no hay arrepentimiento. Casi siempre cuando nosotros hablamos de perdonar, pensamos en cosas grandes. Pensamos en problemas complejos, en dificultades que tenemos. Pero yo quiero decir una cosa, que muchas veces tú y yo dejamos de perdonar en cosas sencillas, en cosas pequeñas, en cosas insignificantes. Y el perdón en eso es tan importante como cuando nosotros perdonamos algo grave. Porque el perdón trae a nuestras vidas la santidad. Y Dios espera que tú y yo seamos santos como Él es santo. Pero para eso, hermano, hay que perdonar. Algunos a lo mejor me están mirando ahora y están diciendo, bueno, pastor, desde ahí donde hablas es muy fácil. No has pasado por lo que yo he pasado. No te hicieron el daño que me hicieron a mí. Es verdad, yo no conozco tu vida, no conozco tu historia, no conozco lo que tú has pasado, pero yo conozco a la palabra de Dios y al Dios de la palabra. Y la palabra no dice que nosotros tenemos que perdonar, hermano, cuando algo nos ha pasado y no es tan grave. La palabra dice que nosotros tenemos que perdonar en todas las situaciones. Imaginemos juntos, hermano, que Dios tuviera una escala de valores a la hora de perdonarnos a nosotros. Y mirar a nuestra vida y dijera, no, tú yo puedo perdonar, tú no. Tú entras en la escala del perdón, tú no. ¿Dios actúa así? No. Dios mira al corazón y si hay un arrepentimiento sincero y verdadero, Dios perdona. ¿Verdad? Y así como Dios perdona, Dios nos llama al perdón.
Hermano, tú y yo hemos sido llamados a perdonar. Dice la palabra de Dios, no se ponga el sol sobre tu enojo. Es decir, antes que termine el día, hermano, antes que termine el día, si tú has tenido algún tipo de dificultad, algún tipo de diferencia con alguien, hermano, busca a la persona y arregla el problema. A lo mejor tú puedes decir, pero pastor, yo he tenido razón, me han hecho daño, ¿cómo voy a pedir perdón yo a esta persona? Hermano, hay solo una cosa que vence la razón, y es el perdón. Jesús, cuando fue a la cruz, también tenía razón, ¿verdad? Tenía toda la razón de decir que nosotros somos pecadores, que nosotros estábamos condenados a la perdición eterna. Pero Él no actuó con la razón, Él actuó con el perdón. Y conquistó en la cruz del Calvario la salvación para ti y para mí. ¿Cómo? Perdonándonos. Y digo más, hermano, que cuando tú y yo nos equivocamos, el Espíritu Santo de Dios ya nos dice, te has equivocado. Y nos invita a pedir perdón y a quizás recibir el perdón, porque muchos tienen dificultad de recibir el perdón. Dios te está invitando en esta tarde, hermano, a soltar lastre, a soltar las cargas de la vida, a soltar las mochilas de piedras que llevamos, que arrastramos a lo largo de toda una vida por el simple hecho de no querer perdonar. Hay una cosa en la cual nosotros nos equivocamos y mucho. Y es en el hecho de que pensamos que perdonar tiene que ser algo que viene de nuestros propios sentimientos. Cuando yo me sienta así, voy a perdonar. Y yo quiero decirte aquí una cosa, hermano. El perdón no es un sentimiento, el perdón es una decisión. Si tú decides perdonar, tú abres la puerta para que Dios pueda tratar todos tus sentimientos, todas tus emociones, todos los daños que te han hecho. Pero tienes que primero decidir, yo decido perdonar en obediencia a la palabra de Dios. Y cuando yo hago eso, hermano, se abre una puerta poderosa y sobrenatural en Dios, y Dios empieza entonces a tratar nuestro corazón. Casi siempre pensamos que el camino es al revés. No, el Dios me va a tratar y cuando yo esté preparado voy a pedir perdón. No es así, hermano. En Isaías dice, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y dice la palabra yo, Isaías contesta. Pero en realidad está hablando de Cristo. Cuando Cristo dijo, yo voy. Es una decisión. Jesús tomó la decisión de venir a la tierra, enseñarnos, morir y resucitar tercer día para que tú y yo tuviéramos salvación y pudiéramos disfrutar del amor de Dios. Todo lo que nosotros pasamos en nuestras vidas o son consecuencias de una buena decisión o son consecuencias de una mala decisión. ¿Sí o no? Sí. Entonces, hermano, abandona los resentimientos. Abandona los rencores, la amargura. Perdona de todo tu corazón y deja a Dios cambiar tu vida. Este texto de la palabra y esta parábola que cuenta el Señor Jesús, cuando llega en el versículo 33 dice lo siguiente: ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Y en verdad aquí Jesús está diciendo lo siguiente: ¿no debes tú tener misericordia de los demás como yo he tenido misericordia de ti? Hermano, hoy en día no hay misericordia.
Debemos de tener misericordia de los demás. Debemos de tener misericordia de los hermanos. Muchas veces miramos hacia las personas que están a nuestro alrededor y entramos por un camino muy peligroso, hermano. Y es el camino ya de poner sobre las personas ya un adjetivo, ¿no? No, es que este es así, es que es aquel es así también. Pero muchas veces, hermano, no miramos hacia nuestra propia vida, porque seguramente las personas que nos rodean no son perfectas, así como yo tampoco soy perfecto. Es un peligro, hermano, pensar que somos mejores que los demás. Porque la Biblia dice lo siguiente: considerad a los demás superiores a vosotros mismos. Eso significa ser humilde y reconocer, hermano, que delante de la cruz de Cristo hay un gran llano y estamos todos a la misma altura. Pero cuando entramos por el camino de pensar que somos mejores que los demás, o que estamos actuando mejor que los demás, seguramente nos vamos a equivocar y nos va a faltar la misericordia. Yo te invito, hermano, en esta semana a que cuando mires a las personas que están a tu alrededor, sean familiares, sean compañeros de trabajo, sean compañeros de instituto, sea quien sea las personas que hacen parte de tu vida, que al mirar hacia ellas en esta semana, pide al Espíritu Santo, pide a Dios que te dé misericordia a mirar a estas personas. Y te digo con toda seguridad, que cuando miras con misericordia hacia las personas, seguramente tendrás la capacidad de decidir, no, yo le voy a perdonar. Amado hermano, cuando Jesús habla este texto de la palabra del Señor, está contestando una pregunta que hace el apóstol San Pedro en el versículo 21 y 22 del mismo texto. El apóstol San Pedro pregunta a Jesús lo siguiente, en el versículo 21 del capítulo 18. Entonces le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún 70 veces 7. Tenemos que entender que la mente de los judíos, guiadas por la ley, por el Antiguo Testamento, estaba llena de restricciones, llena de límites, llena de determinaciones que había dado Dios a través de los mandamientos. Entonces su mente iba por la ley, pero Jesús había venido para llevar a la gente a ir por la gracia. Y la gracia va más allá de la ley, hermano. Cuando la ley dice: perdonaré a mi hermano hasta 7 veces al día, la gracia nos dice, no, 7 no, 70 veces 7. Eso quiere decir que tengo que perdonar a la persona que vive conmigo o a alguien que me hizo daño a cada X minutos al día. Es decir, la gracia nos lleva a perdonar siempre. Y puedes decir: pastor, llevo años con este problema, llevo años con esta persona, llevo años sufriendo. Sí, pero sigue perdonando, que a través del perdón tu victoria llegará. La transformación de esta persona llegará. La salvación de tu familia llegará. Es a través de la misericordia, de la gracia y del perdón que tenemos victoria, hermanos. No es a través de restricciones, no es a través de resentimiento, no es a través de llevar cargas a lo largo de la vida. No. Pedro había hecho una pregunta a Jesús hablando sobre el tema del perdón, como poniendo un límite. No. Y nosotros somos dados a eso. No. Me hizo tal cosa, hasta aquí le perdonaba, pero después ya no puedo. En parte eso es verdad, tú y yo no lo podemos, pero en Cristo sí que lo podemos. Y no, hermano, no existe, no hay una iglesia santa si no hay perdón.
Y el perdón tiene que empezar dentro, de dentro hacia afuera. Porque si perdonas a todos los que están fuera, hermano, pero no perdonas a los que están dentro, ¿qué sentido hay? Y si perdonamos dentro, si hay un perdón verdadero dentro hacia los demás, hacia nuestros hermanos, seguramente el perdón hacia afuera también será verdadero. Jesús habla muy claro al final del texto, en el versículo 35, diciendo: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Es que pensamos que al recibir a Cristo hemos sido perdonados y eso nos da derecho a la salvación. Quiero decirte una cosa, hermano, el perdón diario está íntimamente relacionado con la salvación. Jesús lo está diciendo, lo dijo también, hermanos, si quieres mirar, en Mateo capítulo 6, versículo 12, en el Padre Nuestro dice: perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Hermanos, si yo no perdono, no soy perdonado, y si no soy perdonado, no tengo salvación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que perdonar. Y puedes decir: pero vivo yo una situación muy complicada, pastor. Para Dios el imposible no existe. Todo es posible al que cree. Si yo creo que Dios puede cambiar una situación, que Dios puede cambiar mi corazón, que Dios puede cambiar el corazón de mi familiar, si yo creo, Dios lo hará. Pero muchas veces nuestra fe es demostrada, hermano, justamente a través de nuestras actitudes, de nuestras acciones. No existe una fe solo hecha de palabras. La fe está hecha de actitudes. Cuando yo perdono, yo estoy diciendo: Dios me ha perdonado, yo también puedo perdonar. Dios ha tenido misericordia de mí, yo también puedo tener misericordia de los demás. Pero cuando yo no perdono, estoy limitando el poder de Dios en mi vida. Y yo estoy poniendo a peligro mi propia salvación. No lo digo yo, lo dice la palabra. Por eso, hermano, quiero decir una cosa: Dios va a usar la iglesia en el último tiempo. Lo que vemos en nuestros días, hermano, es algo, mira, debemos de estar atentos a lo que dice en el telediario, porque lo que se dice en el telediario muchas veces está cumpliendo lo que dice la Biblia. ¿Cuántos han visto el primer ministro de Israel decir en la semana, no sé si ha sido esta semana o la semana pasada, por el peligro que los judíos están pasando alrededor del mundo? El primer ministro de Israel dijo lo siguiente: venid a Israel todos vosotros, porque aquí vais a tener seguridad. Quien conoce la Biblia sabe que hay una profecía que dice que todos los judíos volverán a Israel. La palabra se está cumpliendo delante de nuestras narices y ya no es tiempo, hermano, de andarnos con tonterías. Es tiempo de ser una iglesia santa, es tiempo de ser un hijo santo y es tiempo de dejar que Dios use nuestra vida poderosamente en el nombre de Jesús. Pero eso solo es posible si tú y yo actuamos según la palabra. Actuamos según la voluntad de Dios. No hay otra manera, hermano, no hay otro camino, no hay otra posibilidad. La única posibilidad para la humanidad es Cristo. Jesucristo de Nazaret es la solución para tus problemas. Y el mayor problema que tiene el ser humano, el más grande, es el pecado. Dice la palabra de Dios que todos hemos pecado y destituidos estamos de la gloria de Dios. Necesitamos a Jesucristo como Señor y Salvador. Y eso no es un cuento, hermano. Eso es la verdad.
Cuando el ser humano se encuentra verdaderamente con el Señor Jesucristo, cuando tiene un encuentro personal, su vida es transformada. Yo puedo decir eso, hermano. Cuando yo era joven, yo he trabajado en muchas empresas, industrias grandes. Y no te crees, hermano, que cuando yo era joven, antes de conocer a Cristo, yo era la misma persona que soy hoy. No. Yo me acuerdo que una vez estaba en una empresa y una persona que era mi jefe estaba haciendo varias cosas que no me gustaban, y un día me he topado con él en una situación y él era bajito así. Y yo tenía que mirar hacia abajo para hablar con él. Y hermano, mi actitud no fue buena para con este hombre. Después, más adelante, voy a otra empresa y pasa lo mismo con otra persona. ¿Todo por qué? Por falta de perdón. Cuando llega un determinado momento, tengo un encuentro personal con Cristo. Y Jesús me enseña en la palabra que no puedo actuar así, porque eso va a traer perjuicio a mi vida. Tengo que perdonar. Y yo me acuerdo que una de las personas con quien he tenido un gran problema, en el día que me habló el Señor sobre el perdón, y yo me acerqué a este hombre, que era compañero mío de trabajo, y le dije: mira, perdóname, porque me he equivocado grandemente. Perdóname, por favor. Y desde aquel momento, hermano, aquel hombre con quien me quedé sin hablar con él por 3 meses, sin dirigirle la palabra, se transformó en mi mejor amigo. ¿Por qué? Porque el perdón liberta. Porque el perdón transforma. Porque el perdón cura. Está comprobado científicamente, hermanos, que gran parte de las enfermedades, de las dolencias que tiene el ser humano en su cuerpo físico, tiene un trasfondo espiritual. Gran parte de los problemas que tiene el ser humano son por falta de perdón. Yo no perdono. Yo tengo un amigo mío que estuvo toda su vida peleado con su padre murió y no perdonó a su padre. ¡Qué triste! Yo me acuerdo que el mejor día de mi vida fue cuando yo me acerqué a mi padre, porque él tenía una vida que no era ejemplar, y yo me acuerdo que en el día en que me acerqué a mi padre le pedí perdón. Fue uno de los mejores días de mi vida. Parece que salió una carga de mis hombros y mi corazón se llenó de paz, de tranquilidad. Cuando tú y yo perdonamos, hay libertad para el Espíritu Santo de Dios actuar. Ya no estamos llenos de resentimiento, ni de raíces de amargura, ni de nada de estas cosas. Estamos llenos del propio Dios. Por eso quiero decirte en esta tarde, tú y yo somos invitados a perdonar. A lo mejor, hermano, te vas a acercar a una persona con quien tengas una diferencia, por poner un ejemplo. Y esta persona no va a perdonarte, no va a ni querer hablar contigo. Pero tú y yo tenemos que hacer nuestra parte, que es acercarse y decir: mira, me he equivocado contigo, perdóname en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque en este momento estás en obediencia hacia la palabra de Dios. Y cuando obedecemos la palabra, la obediencia trae la bendición. Yo te invito en esta tarde, hermano, a que perdones y que seas también perdonado. Hay una gran dificultad para algunos que no perdonan y tampoco reciben el perdón.
Cada uno de nosotros nos hemos equivocado de maneras distintas en áreas distintas en la vida. Pero Dios puede perdonarnos. Recibe el perdón del Señor y empieza algo nuevo. Olvídate del pasado y comienza en Cristo una vida nueva. Sé una nueva criatura en Cristo Jesús. Y deja que la misericordia del Señor transforme tu vida. En Hebreos, capítulo de número 12, versículo de número 14, dice lo siguiente: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Seguid la paz con todos. No hay nada mejor que estar en paz con todas las personas que nos rodean. Y dice la palabra: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Si uno quiere ver verdaderamente al Señor, debe de buscar la paz y debe de vivir en santidad. Y dice más: mirad bien, que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios y brote en el corazón la raíz de amargura. No deje que ninguna amargura domine tu corazón. Échala fuera, échala fuera en el nombre de Jesús. Yo quiero hacer una oración, si me lo permite la pastora Susana, en esta tarde. Si tienes algún tipo de problema, no me lo digas a mí. Arréglalo hoy delante de Dios. Y después, cuando salga por esta puerta, busque a la persona con quien tienes el problema y deja a Dios manifestar su poder en tu vida. Quiero hacer una oración. Si tú tienes algún tipo de dificultad, algún tipo de diferencia, hermano, vuelvo a decir, no son solamente las cosas grandes, a veces son cosas pequeñitas, insignificantes, pero no deje que algo insignificante se transforme en algo grande. Empieza eliminándole ya en el principio. No voy a señalar a nadie. Como tú estás ahora mismo en tu lugar, cierra tus ojos. Dios Todopoderoso y Padre, tú nos has perdonado, Señor. Sin que lo mereciéramos nosotros, oh Dios. Tú has tenido misericordia de cada uno de nosotros, Señor. Y tu misericordia ha sido y será grande sobre nosotros.